Mundo Empresarial, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo Empresarial. Yo soy Leticia Rangel y yo, Claudia Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en su podcast Mundo Empresarial. Como saben, este programa está hecho para ustedes, empresarios, empresarias, emprendedores en general que están interesados en conocer más del mundo de los empresarios, empresarias. Este programa tiene un contenido diverso, pero siempre enfocado a los diferentes temas y problemáticas que conlleva ser empresario. Y el tema del día de hoy, por supuesto que tiene que ver y mucho con todo eso. Vamos a hablar de los beneficios del sistema de gestión de calidad ISO 9001, para lo cual tenemos a un gran invitado, al ingeniero Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bien, Leti, muy buenas tardes. Un placer estar contigo de nueva cuenta aquí en tu espacio. Es correcto, y pues bueno, les voy a platicar quién es Eduardo Gutiérrez, por qué decimos que es experto en sistema de gestión de calidad ISO 9001. Y les voy a platicar. Él es experto en Decibera Consultores, en ISO 9001 y en sistemas de gestión de calidad en general. Él trabajó para Profuturo del Grupo Nacional Provincial como gerente de normatividad y calidad. Ha sido líder de proyecto en ISO 9000. Ha trabajado para diferentes empresas de igual manera dentro de la consultoría en temas de gestión de calidad. Él es ingeniero industrial, ¿sí? Y tiene diferentes diplomados. Tiene un diplomado en el ITAM de habilidades gerenciales, tiene otro de mejora de servicios de calidad también en el ITAM, Centro Control Total de la Calidad en UPIXA y Comercio Internacional ProMéxico con el programa de mejora de la gestión pública, entre un gran número de cursos de actualización y demás, que bueno, si sigo leyendo nos vamos a llevar la mitad del programa, Eduardo. Entonces, él es experto, pero platícame, antes de entrar de lleno en el tema. Claro. Sí. ¿Es cierto que tú iniciaste con los ISO en México? Bueno, fui de los primeros, o del primer grupo de consultores hace, pues, como unos 30 años, yo creo, más o menos. Okay. Saliendo de la escuela, yo tomé la especialidad en productividad y calidad dentro de la carrera que cursé, que es ingeniería industrial. Me gustó mucho la calidad y la productividad. En ese entonces en México iban llegando lo que es esta norma, que es ISO 9000, que es la primera versión, que fue en 1987 el origen. Yo ya saliendo de la escuela eran como los 90 más o menos, no recuerdo ahorita bien la fecha. Y ahí tomé mi curso, lo tomé en la Escuela de Minería de la UNAM, me parece, y éramos la segunda generación en México que se capacitaba para sistemas de gestión de calidad. Y la verdad tuve muy buena instructora, de hecho hoy día ella sigue revisando las normas aquí en México para tropicalizarlas, y llevo muy buena relación con ella. Ese es el inicio de esta parte, y desde entonces me gustó que eran los sistemas de gestión, que era la calidad, y me fui especializando poco a poco en el tema. Ok. Que al final del día, los sistemas de gestión de calidad, pues también traen una historia en México y en el mundo. Y al final del día, salud. No pasa nada, estamos en vivo. Estamos en vivo y al aire y todo esto pasa. Entonces, todo eso pasa. Entonces, tienen una historia importante de influencia para las empresas, en donde ayudan al cómo se gestiona la empresa. Pero para que nuestro auditorio nos entienda y entienda de qué estamos hablando, ¿qué significa normatividad ISO 9001? La normatividad ISO 9001 no es otra cosa que un estándar de calidad o una norma de calidad con reconocimiento internacional, que a través de los requisitos que establece te ayuda a implementar un sistema de gestión de calidad. Y la verdad es que calidad como tal no es otra cosa que administración, ¿no? O sea, a lo mejor el rubro de calidad a veces se nos complica o lo vemos muy rimbombante, pero no es otra cosa que administración. Cuestiones que la mayoría de las empresas hacen en el día a día, y no es otra cosa que dicen planificar,
organizarse, dirigir y controlar, ¿no? Eso es lo que la administración tradicional nos dice. Ya en esta versión de la norma, o lo que es ya ISO 9000, se maneja mucho lo que es el planear, hacer, verificar y actuar, pero es exactamente lo mismo que nosotros vimos en las escuelas o en los cursos que nos dieron de lo que es administración clásica, nada más que enfocada a términos de calidad. Se dice fácil, planear, hacer, verificar y actuar. Sin embargo, parece como esa receta de cocina, como la fórmula mágica de gestión. Así es. De hecho, la norma se basa en mejora continua, y mejora continua es justamente lo que dices, Leti: planear, hacer, verificar, actuar. Y curiosamente, esto que hoy vemos como mejora continua, que conocemos ya más fuertemente hace como unos 30 años aquí en México, este trae orígenes de 100 años. El planear, hacer, verificar, actuar lo sacó una estadística que se apellida Sujar, y pues al final del día sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, no hay nada diferente. Conceptos que también conocemos como Pareto, que es el 80-20, también viene desde hace mucho tiempo, y son herramientas administrativas que nos ayudan a implementar sistemas de gestión. Entonces, estaríamos hablando, para entenderlo de otra manera, es como aprender a hacer bien las cosas al interior de una gestión, es como aprender a adoptar esas buenas prácticas de gestión. Es correcto, Leti. De hecho, cualquier empresa que se interese por implementar un sistema de gestión de calidad usualmente llega a lo mejor por dos cosas: o está creciendo mucho y tiene desorganización en la organización, o a lo mejor un cliente o quiere competir en otro mercado, ¿no?, donde se lo pide. Pero la finalidad por la cual se elijan esta normativa es el mismo resultado. Al final del día, ISO es seguimiento y control, y lo que hace es estandarizar tus procesos. Ok, suena complicado, y sobre todo las empresas en México, desde que inician con un emprendimiento, van evolucionando, y los empresarios pues viven la situación de ponerse diferentes cachuchas antes de llegar a establecerse con una infraestructura, con un organigrama, descripciones, puestos clave, una serie de elementos que son necesarios. ¿Podríamos decir que un ISO 9001 podría estar al alcance de todos? La verdad es que sí, y es de las mejores herramientas que pueden utilizar las organizaciones para poder tener control y mediciones claras en sus empresas. Ok. Sería obligatorio, una vez que una empresa empieza con esta adopción de procesos, certificarse. No, esa es una pregunta interesante, porque ninguna empresa tiene la obligación de certificarse. Esta, a diferencia de otras herramientas que hay en el mercado, como un Premio Nacional de Calidad, que si tú quieres competir en ese Premio Nacional de Calidad, sí, como tal, dices una competencia, se basa en criterios y es obligatorio inscribirte. Una normativa como tal, como es ISO 9000 o cualquier otra que existe en el mercado, lo único que dices, tú la adoptas como empresa, dices: esta herramienta me sirve, quiero administrar de mejor manera mi organización, y no es obligatoria tenerla, salvo que algún cliente en la cadena de suministro te pida que estés certificado. Ahí sí se vuelve obligatorio para tu empresa, o que quieras licitar con gobierno, ¿no? Que te diga: la empresa que va a participar ahorita debe estar certificado. O mejor aún, si quieres exportar tus productos, pues lo recomendable es que te certifiques, pero no es obligatorio estar certificado. Ok, para que la gente que nos sigue, los empresarios, empresarias que nos siguen, entendamos de otra manera lo que es este sistema de gestión. Es documentar procesos, procedimientos, políticas. Uh-huh. ¿Es así? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque ese rato me preguntabas desde cuándo empezaba yo con los temas de gestión. La primera versión de la norma, solo para hacer un recuento, sí era muy documental, muy documental, procesos, procedimientos, manuales, y eso a la larga nos dimos cuenta que lo que hacía era que volvía burocrático un sistema de gestión de calidad, y por eso las empresas se rehusaban más a querer certificarse, ¿no? Hoy día esta versión de la norma y las que siguen tienen menos documentación. No es obligatorio que tengas documentada todas tus operaciones. Vas a documentar lo que afecta a tu operación y el alcance de tu sistema. La base son los procesos, los controles los defines a través de políticas y procedimientos. Pero aún así, que en tu sistema de gestión de calidad no tuvieras documentado algún procedimiento, no pasaría nada, porque eso no te obliga a tener documentada toda tu operación.
Entonces, ese es un punto muy importante y que a veces a los empresarios o dueños o directores dicen, es que tengo que documentar mucho. La realidad es que no. Esa ligereza en documentación con esta versión de la norma ya es mucho más fácil hacerlo. Ok. Sin embargo, el hablar de esta parte documental de procesos, ya sea con la finalidad de una certificación en ISO 9001, esta base de documentar los procesos, al final del día sirve a los empresarios, es útil. ¿Por qué? Porque le pone orden al interior de su empresa. Es como decir, a ver, vamos a establecer los pasos, entradas, salidas de información o de gestión que debe tener cada una de las áreas, cómo se comunican y cómo se organiza de una manera normada, en donde puede mejorar la convivencia inclusive de las áreas cuando están documentados y cuando documentados los procesos y cuando cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿es así? Así es. De hecho, uno de los beneficios de estar certificado es esto que dices. Implementar una herramienta como una norma de calidad, al final del día es un cambio cultural en las organizaciones, porque usualmente nosotros conocemos la dirección de las empresas en un orden jerárquico, de arriba hacia abajo, de director, subdirector, gerentes, colaboradores, ¿no? Es la forma tradicional y la traemos desde la milicia, nosotros lo sabemos. En ISO 9000, en los sistemas de gestión, lo mandatorio son los procesos, como bien lo dices. Entonces, si yo estandarizo mis procesos que van de izquierda a derecha y son de cara al cliente, a mí no me importa, y lo digo en el buen sentido de que corra en el proceso, si mi jefe no está de acuerdo con algo, ¿no? Porque yo al que le doy el servicio al final es el cliente. Y si una empresa pierde clientes, pues no creo que le guste a los jefes, ¿no? Entonces, esa es la realidad de documentar. Documentas para que todo tu proceso ocurra de la mejor manera, sobre todo en los procesos donde hay dinero, ¿no? Que tanto de que se paga o se cobra y que le llegue al cliente, ¿no? Esa es la base de ISO, se basa en procesos. Y lo que sí tienes que tener documentado siempre son procesos e indicadores. O sea, si eso al final del día tú quieres tener más controles y defines políticas y defines procedimientos, te va a ayudar mucho más, como bien lo dices, ¿no? Uh-huh. Pero la base documental de una empresa está en dos cosas muy importantes: la complejidad de sus operaciones y la competencia de su personal. Si mis operaciones son muy complejas, sí tengo que documentar más, ¿no? Uh-huh. Y si las competencias de mi personal no son las idóneas para ciertos puestos, pues yo tengo que documentar más. Si tú tienes ya un personal con mucha experiencia en el ramo que estás y tus operaciones ya son más ligeras, pues tu base documental tiende a disminuirse. Esto es bien interesante y les platico. En las empresas, en las pymes sobre todo, se da mucho el tema del conflicto con el personal. Es que tengo rotación, es que hacen lo que quieren, es que hay cotos de poder. Hay una serie de quejas por parte de los empresarios, inclusive a la firma llegan muchos, por la queja principal del capital humano. Es que tengo problemas con el capital humano, ya no sé qué hacer, me tienen secuestrada la empresa, esos cotos de poder, hay robo. Hay una serie de aspectos con el capital humano, pero que al final del día estaríamos hablando entonces que al establecer estos procesos, estos indicadores en donde además evalúas el desempeño de la gente y que además se lo hacen saber a los colaboradores, entonces empiezas a darle forma y estructura a una empresa. Es correcto. De hecho, los colaboradores tienen un punto muy importante, no solo en la implementación de esta herramienta, ¿no?, sino en los resultados de toda organización. Okay. Si al final del día los que lo van a operar, porque al final del día operan un sistema de gestión de calidad, no tienen claro cuál es su función dentro de la empresa, cuáles son las competencias que requiere su puesto y cuáles son en algún momento los planes de crecimiento que también lo considera ISO, pues obviamente difícilmente se va a implementar el sistema, ¿no? Claro. Entonces, las funciones, las competencias siempre nos dicen el qué voy a hacer yo como colaborador, pero los procesos nos indican el cómo, ¿no? Y eso es muy importante. Y cuando haces ya ese cruce de qué hago y cómo lo hago, pues empieza a ser eficiente como empresa. Y que además, queridos empresarios, empresarias, el que los colaboradores sepan qué hacer es necesario. Y hay muchas empresas, porque nos ha tocado al interior de la firma, en donde la gente no sabe qué hacer o hace lo que cree que debe hacer y lo que le heredó el
quien estuvo en ese cargo anterior, y a lo mejor era lo que él entendía, más lo que yo entiendo, más lo que interpreta el que sigue, y entonces se vuelve un tema de interpretaciones. No están determinados el qué hacer, porque no está documentado. No está documentado, y además nos encontramos a veces con mucha duplicidad de funciones, ¿no? Claro. Y esa duplicidad de funciones pues se traduce en costo para la organización, ¿no? No claro. Hay otra forma. Y que además ¿cuál es la ruta que va siguiendo un empresario? Empieza como un emprendimiento, se va desarrollando, va creciendo y a lo mejor dice contrato a tal, me traigo a la familia, me traigo al hermano, me traigo al primo, me traigo a los amigos y tú te encargas de cuentas por cobrar. Y empezamos a asignar funciones conforme vamos creciendo o se van dando las necesidades. Pero el problema empieza cuando la empresa va creciendo y entonces esas funciones ya no cumplen con lo que necesitan o empieza a haber problemas con la familia y entonces este tema de los sistemas de gestión de calidad empiezan a tomar mayor fuerza, mayor importancia, porque entonces es invitarlos a poner un ordenamiento interno. Así es, sería uno de los beneficios, como bien lo dices Leti, de organizar las operaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas van creciendo y pasa con muchas que hemos tenido en la consultoría, que afortunadamente les va muy bien, pero hay un punto en que ya no tienen control dentro de su organización, se siente secuestrado, ¿no? Por los mismos colaboradores, de si voy o no voy, de yo lo hago de esta forma. Y eso lo que te ayuda es estandarizar esos procesos, y con la estandarización lo que tú haces es mejorar tus operaciones. Si ese colaborador al final del día no se alinea a esta nueva metodología, no se sube al barco y por alguna razón ya no está en la organización, la documentación te ayuda eso, a que el nuevo colaborador que ingrese contigo, su curva de aprendizaje sea en menor tiempo y tú como organización pues no tengas tanto tiempo en capacitación, ¿no? Eso es muy importante para los empresarios. Y vas dando forma. La realidad es que ISO 9000 es otra cosa de forma porque maneja varios requisitos, desde los de la dirección hasta los de los colaboradores operativos. Eso es algo muy importante que tiene esta norma. Anteriormente muchos pensaban que ISO 9000 solo era operativa, ¿no? Y la verdad es que no, la calidad nunca ha sido operativa. La calidad es operación y administración, y la administración pues depende de mucha gente, ¿no? No solo de los que hacen, operan o elaboran un producto o un servicio, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en esta versión que ya es mucho más amigable para empresas de servicio. Y que entonces estamos hablando de cómo el adoptar un sistema de gestión de calidad es una manera de ayudarme a poner orden al interior de mi empresa, inclusive yo diría de quitarme dolores de cabeza como empresario, como dueño, porque a lo mejor dice, oye, yo no tengo tiempo de estarme sentando con cada colaborador que ingresa para darle una inducción, porque estoy pues buscando clientes, haciendo expansión de negocio, presencia de marca, estoy en actividades más estratégicas y entonces esa curva de adaptación, esa brecha que tiene el colaborador que está ingresando y en lo que se adapta, pues deja de ser tan larga gracias a estos procesos, a esta parte documental. Es correcto. Cuando tú ya tienes procesos de implementación sanos en tu organización, tanto gerentes o directores se dedican pues realmente a lo que es, ¿no? Ya no se dedican tanto a la operación, porque nos ha tocado mucho a nivel directivo y dueños que están operando, ¿no? Sí. Que los encuentras o haciendo la labor del colaborador, o viendo áreas de mantenimiento, o viendo la planta. Y súper estresados, Eduardo. Hasta el gorro se ponen, están muy estresados porque ya no tienen vida. La empresa les absorbe la vida porque justamente absorben esos roles, esas diferentes cachuchas que les menciono, y entonces viven estrés, se alejan de la familia, empiezan a involucrar a más gente, le dedican todo el tiempo en pro del crecimiento y la evolución del patrimonio, pero es por no tener las herramientas entonces también. Así es, no tienen las herramientas y muchas veces aunque estén certificados, porque la certificación no te garantiza que estés realmente operando como debe ser, como bien dice esta norma, es un sistema de gestión de calidad y nosotros lo que hacemos siempre como consultores es implementar un sistema de gestión de calidad. Si después de eso tú ya quieres certificarte, esa es como la cereza del pastel, ¿no? Pero si no implementas un sistema, tu certificado, por más que lo promociones, no te serviría de mucho. Entonces, aun y cuando participe en un proceso de estos, pues hay una labor interesante en no solo en adoptarlo, sino en
en verificar, hablabas hace rato de darle ese seguimiento a que se dé la implementación correcta, que al final del día puede ser un tiempo de transición, pero que a la larga me va a quitar muchos dolores de cabeza y me va a permitir a mi dueño de una empresa, director, enfocarme a las actividades estratégicas de la misma. A relacionarte, a buscar clientes, a generar sinergias que aporten a tu negocio. Luego nos preguntan mucho, oye, ¿cuál es la mejor forma de implementar un sistema de gestión de calidad, no? La verdad es que la decisión tiene que ser directiva o de los dueños, porque para nosotros es un factor crítico de éxito. Si un dueño o un director dice, yo lo pongo en mi estrategia y yo quiero certificarme, es mucho más fácil implementarlo, ¿no? Me van a decir, bueno, ¿por qué mucho más fácil? Porque pues todos sabemos que el liderazgo se permea de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, a veces los colaboradores sí tienen mucho la intención de querer operar de mejor manera, de trabajar diferente, de tener buenas prácticas, pero cuando llegan a los mandos medios, gerenciales o directivos, se dan cuenta que no todos hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, cuando un jefe, un director, un dueño toma la iniciativa de implementar una herramienta de este tipo, no solo garantiza la certificación, sino la continuidad de la certificación, porque una certificación como tal no acaba cuando te certificas. Realmente ahí empieza la certificación de una empresa. Es un tema de continuidad. Es un tema de continuidad, por eso siempre nosotros insistimos en implementar un modelo de gestión de calidad. Para que simplemente tenga certificado o no, siempre vas a tener los mismos beneficios que una certificación. Claro, y esto es bien importante porque las empresas no son estáticas, están en constante movimiento, en constante crecimiento, en constante evolución y enfrentándose a diferentes situaciones que están alrededor, como la pandemia en un momento dado y como situaciones como estas que están impactando a las empresas y a los empresarios. Entonces, esto hace que el sistema de gestión también sea dinámico. Es correcto, es dinámico y en ese sentido es como van evolucionando también las normas. Las normas, como lo veíamos, son de acuerdo a las versiones que existen. Cada nueva versión de la norma es más dinámico y se acopla a los tiempos actuales, al dinamismo que tenemos, a la globalización, a todo lo que nosotros vemos, ¿no? Y hay empresarios que nos ha tocado ver que dicen, yo sí empecé con un sistema de gestión de calidad, con la versión X, la última antes de es la 2008, ¿no? Y hace una semana platicaba con dos empresarios de provincia y decían, ¿sabes qué? Es que yo tengo toda la versión anterior de la 2008, ¿no? Y consideran que con eso es suficiente para poder certificarse, pero la realidad es que no, esta versión de la norma nos pide cosas diferentes y cuando tú no vas evolucionando tu sistema y te quedas solamente con una normativa, quiere decir que no tienes implementado como tal el sistema de gestión. Okay. Si ellos tuvieran implementado bien su sistema de gestión, sin importar con qué norma estén, sería mucho más fácil certificarse. Ok, y dime entonces, ¿quién debe tomar la decisión de implementar un sistema de gestión de calidad basado en una norma ISO 9001? Para mí es el dueño y el director de una empresa. ¿Por qué? Porque es una estrategia, un sistema de gestión de calidad no es otra cosa que aportar valor y si tú lo metes a tu estrategia es mucho más fácil que le des seguimiento. Entonces, la recomendación. Ok, hablamos de estrategia, que es algo que tampoco todos los empresarios lo trabajan. El tener una planeación estratégica es como fijar el rumbo de hacia dónde vas y si está documentado, utilizando la herramienta que sea, está bien. El tema es que no todos lo tienen documentado, a lo mejor el director sabe que tiene una estrategia pero no permea la información y entonces, aun y cuando con que tenga claro objetivos hacia dónde está encaminado o hacia dónde va a encaminar su empresa, ¿se vale que entonces adopte el sistema de gestión? Claro, de hecho es mucho más fácil llegar a buen puerto con la estrategia si tienes un sistema de gestión de calidad, ¿no? Okay. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque nosotros como consultores, anteriormente a esta versión de la norma, nosotros ya trabajamos con la alineación de la estrategia y la operación. Hace rato comentaba que hizo esa operación y administración, ¿no? La administración está en la parte estratégica, tú lo dices bien, misión, visión, valores, ya tengo hacia dónde voy, tengo mis objetivos, pero ¿es el qué? Al final del día, esta herramienta que es un sistema de gestión bajo esta norma que es de calidad, nos empieza a decir los cómo llegar a esas metas que quiere mi director. Entonces, en esta norma, aunque lo menciono un poquito en un requisito,
que es contexto de la organización, se queda corta, ¿no? Nosotros lo que hacemos siempre como consultores, o es nuestro valor agregado, es llevar a esa empresa a que tenga definiciones claras de la estrategia y alinearlo con su sistema de gestión de calidad. Fíjate que algo con lo que me he encontrado con las diferentes empresas, con algunas, es que platicas con el director general y dice, es que está el área de calidad y ellos se encargan de todo, documentan y lo ven como un área aislada en donde no hay un ligue directo con las ideas de la dirección general. Ellos lo ven como un área en donde se van a certificar porque lo necesita, porque es un requisito de otra empresa de la que es proveedor, pero está este divorcio entre el área y las metas de la dirección. Entonces lo dejan como un área más. El trabajar de esta manera entorpece la gestión completa. Sí, digamos que no te lleva a buen puerto en tus metas, pero hay dos cosas que dijiste importantes. Dice el director, yo tengo mi área de calidad, ¿no? Como que es el que dice sí pasa y no pasa, y la otra que son los que se encargan de documentar, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante que les digamos a todos los que nos están escuchando que ISO 9000 no es documentación. ISO 9000 es trabajar con un estándar de calidad y la calidad va más allá de la documentación. ¿Por qué los directivos a veces piensan así? Que oye, sí, que se encargue el líder de proyecto o el gerente de calidad de documentar para que pasemos una auditoría, ¿no? Exacto, y certificamos. Exacto. Esa no es la finalidad de una certificación. La finalidad de implementar una norma como ISO 9001-2015, que es la actual, es tener ciclos de mejora. Y si no tiene ciclos de mejora, y nada que ver con la documentación de un procedimiento, ¿no? O sea, la mejora va enfocada a los productos y a los servicios que entregan las empresas directamente con el cliente. Entonces, cuando tú te comprometes a esa parte, independientemente de que tengas la certificación, tus ciclos de mejora te van a ayudar a eficientar tus operaciones y algo muy importante, a reducir costos, ¿no? Que es un beneficio que difícilmente los dueños o los empresarios a veces lo ven, ¿no? Es que ahorita que hablas de eficientar costos, me imaginé como esas empresas en donde no tienen un sistema de gestión, no tienen un objetivo claro, como esas gallinas que no tienen cabeza y caminan para todos lados porque no tienen un rumbo claro, no tienen la visión expuesta de tal manera que les dé la claridad hacia dónde quieren llegar. Pero dime, entonces también es el adoptar esta práctica es verdaderamente valiosa para el core del negocio. Si mi core es logístico y certifico mi área de logística, todo este proceso, entonces estoy garantizándole a mis clientes que puedo actuar con la eficiencia que me comprometí. ¿Es así? Así es. De hecho, cuando tú haces un sistema en específico para un cliente muy particular, él tiene ya requisitos muy específicos de qué requiere de ti como proveedor. En cuestiones de ISO de calidad se le llaman las necesidades del cliente, ¿no? Y él te dice, pues yo requiero esta organización, ¿me lo das sí o no, no? Tú dices, o la mayoría de gente dice, sí, yo en una política le digo que sí voy a cumplir con sus necesidades, y muchos se atreven a decir, y excedo esas necesidades, ¿no? Wow. El poner ese término de excedo de necesidades, la verdad es que es muy complejo. Claro. Porque de antemano cumplir con las necesidades de un cliente a veces cuesta trabajo, sin estar organizado y sin tener metodologías claras. Entonces, ISO 9000 te ayuda mucho a que tú realmente identifiques qué necesidades tiene ese cliente, cómo las vas a cubrir y cómo las vas a mejorar con el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Ok. Síganos por Facebook Live, Promo Estéreo. Estamos con ustedes, por favor pónganos todas las preguntas, todas las dudas que ustedes nos pongan, con mucho gusto. Este es su espacio y las vamos a atender y las vamos a ir resolviendo. Estamos con el tema beneficios del sistema de gestión de calidad ISO 9001, y como vamos viendo hasta el momento es algo que está muy cercano a los empresarios, no como algo que es incansable y que no podemos accesar, y que los empresarios lo ven como algo muy lejano y que además me puede dar mucha lata documentar y demás. Y justo de ahí va la siguiente pregunta. ¿Será necesario reestructurar el negocio para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001-2015? Para esta norma no, okay. ¿no? O sea, de hecho, tiene requisitos muy flexibles que no tienes que reestructurar nada. Sí reorganizas las funciones, reorganizas las operaciones, porque al final del día este tipo de sistema te obliga
a que mejores las operaciones, ¿no? A lo mejor la duplicidad de funciones, empiezas a eliminarla, tienes controles operativos, ¿no? Que ya te ayudan a no tener tantos errores en la operación, mueves de gente por las competencias que tú debas tener, pero nunca reestructurar, ¿no? O sea, reorganizas sí, pero no reestructuras, ¿no? No tengo que correr a nadie, No tengo que distraer a mi equipo de colaboradores para que se concentren en la parte de la documentación y entonces la operación casi se para. Sí, no, de hecho, si tú paras la organización de una operación, la operación de una organización por implementar un sistema, algo estás haciendo mal, ¿no? Okay. O sea, eso es real, porque muchos dicen, no tengo tiempo, ¿no? Para esto. Entonces, tú al final del día haces una agenda de trabajo de tal forma que le quitas el menos tiempo posible a los colaboradores para que la operación siga y pues no pierdan los dueños, ¿no? Porque siempre piensan que este tipo de sistemas siempre es un gasto en vez de una inversión, ¿no? ¿Y es realmente una inversión? Claro que sí. ¿Por qué? Y yo hago el ejemplo muy simple, ¿no? Ahorita todas las organizaciones quieren operar de mejor manera, ser más eficientes y a todos queremos las cosas rápido, ¿no? Y la mayoría invierte en tecnología, ¿no? En sistemas mucho más eficientes, sistemas informáticos, en apps. Un sistema de gestión de calidad es justamente eso, es un sistema. Entonces, si tú inviertes en tener el mejor sistema para tus operaciones, también invierte en tener la mejor herramienta de gestión para tus colaboradores alineados a ese sistema. Por eso, así de simple, es una inversión, no es un gasto, ¿no? Ok, y que al final del día, cuando me está solucionando muchas cosas, cuando me está quitando dolores de cabeza, capital humano, el que la gente sepa qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo, y que además me va a eficientar costos, pues por supuesto que me conviene. A nivel internacional, ¿me da más visibilidad también? Claro, muchísima. ISO 9000 es una norma internacional. Si tú quisieras exportar a cualquier país, llámese de América Latina, Europa, que tenga este estándar, tu certificado es válido, sin ningún problema. Entonces, estamos hablando de que el adoptar el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 es una herramienta, como bien lo comenta nuestro invitado, el ingeniero Eduardo, es una herramienta que además me va a dar visibilidad, me va a dar presencia de marca y va a ayudar a que mi empresa también evolucione. Totalmente. De hecho, en la semana visitamos un cliente que hace termoformado, realmente, ¿no? Él está en pos de tener la certificación ISO 9001 e ISO 14000 porque tiene cuestiones de medio ambiente. Y la realidad, él quiere certificarse en esos temas porque busca presencia internacional. Su producto ya es de los mejores aquí en México, pero busca posicionarse a nivel internacional. Y es la finalidad de que quiera certificarse en estas dos normas. Y entonces, para quienes nos siguen y nos escuchan, entonces una norma de este tipo va orientada a cualquier empresa, de cualquier giro, de cualquier segmento. Es correcto, tú puedes implementar esta norma de calidad, ya sea público o privado, de cualquier giro que estés laborando, ¿no? No hay restricción, no hay nada, los requisitos son los mismos para cualquiera. Ok, y la implementación de esta norma además va alineada completamente a la estrategia o a los objetivos que tiene la Dirección General, y entonces es una manera de ayudarle a la Dirección General a lograr sus objetivos, a alcanzar las metas que tiene establecidas. Así es, a través de los diferentes requisitos que maneja esta norma. Ese rato tú platicabas de estrategia, ¿no? Que difícilmente muchas empresas tienen, o sea, si a veces no tienen metodologías muy claras, la estrategia todavía menos, y siguen creciendo, ¿no? A lo mejor traen la visión, pero la traen en su mente, ¿no? Entonces, esa estrategia, pues, conocemos que es capital humano, que es sistemas, ¿no? Después tenemos la parte de procesos y operaciones, la parte de marketing y servicio al cliente y la parte de utilidad, ¿no? ISO 9000 de una u otra forma te toca todos esos rubros, ¿no? Te ayuda a mejorar y eficientar tus operaciones, te ayuda con el capital humano a generar nuevas competencias y que se implementen de mejor manera sus actividades. Para que tú puedas tener sistemas de mejor calidad en tu organización, la base tiene que ser documental a través de los procesos. Si tú tienes bien identificados tus procesos, es más fácil meter los sistemas informáticos que tú quieras. De hecho, le aligeras el trabajo a las empresas de consultoría de sistemas. Eso como tal ya te da un estandarte de cómo están tus operaciones, productos y servicios, ¿no? Entonces le ayudas a ventas, le ayudas a marketing y tu servicio con el cliente es mucho mejor.
y si eso lo haces bien, pues se refleja en las utilidades de la empresa. Claro, entonces no son procesos o no son herramientas que irán aisladas y que me implica más trabajo, sino que, como comentas, pueden convivir y conviven además en un solo camino. Así es. De hecho, la planeación estratégica, y tú lo sabes, Leti, la revisa el director, ¿no? Y en la mayoría de empresas, sobre todo pymes y más pequeñas, la dictamina el dueño, ¿no? Te dice, esta es mi estrategia, yo voy para acá, esta es mi visión, y la visión sabemos que se traduce en dinero, ¿no? Entonces, cuando eso lo tienes muy claro, esa estrategia, tú la revisas a través de tu sistema de gestión, con un requisito que se llama revisión de la dirección, y le compete y es exclusivo del nivel jerárquico más alto de la empresa. Entonces, con esa sola revisión de la dirección, un director o un dueño podría ver cómo está funcionando su empresa. Así es. Porque ISO 9000 se encarga de ver cómo están tus proveedores, cómo están tus indicadores de proceso, cómo están las inversiones en tu empresa, a qué le estás asignando recursos, a qué no, qué problemas has tenido en la operación, cómo está tu tecnología, y N cosas que tú quieras meter en esa revisión, está bien porque las ve el dueño. Okay. ¿Y cuál es la función de esa revisión? Que el dueño tome acciones. Si no toma acciones después de esa revisión, ahí el problema no es el sistema, sino quien hace esa revisión. Bien, ahora, ¿será necesario contratar a un consultor externo para llegar a esta certificación? Esa es muy buena pregunta, déjame que te diga, ¿no? ¿Por qué es muy buena pregunta? Porque desde mi punto de vista, sí se requiere, aunque no es tan necesario, ¿no? Siempre digo sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? No se requiere un consultor porque si tú quieres implementarlo como tal, lo adoptas y te fijas un tiempo como empresa y lo implementas y te certificas. ¿Qué nos ha tocado ver? Desafortunadamente se sigue presentando y tengo un caso muy de hace como un mes que fui a revisar una empresa. Llevan 2 años queriéndose certificar. 2 años. 2 años, 2 años con personal interno, ¿no? Ok. Y además en ese recorrido que yo hice, no hacen comparativas con una versión que ya no existe, ¿no? Entonces, como consultor tú te das cuenta que esa empresa sí tiene la intención de certificarse, dice, me quiero ahorrar, no quiero pagar un consultor, no quiero... Pero ya lleva 2 años. Ya lleva 2 años, gastando, ¿no? O sea, hay una nómina que le está generando una carga social. Y que pierde clientes. Y que no quiere pagarle a un consultor externo para ahorrar, está un poco extraña la relación. Entonces dices, bueno, sí, ¿no? ¿Por qué no? Por esta parte. ¿Y por qué sí? Porque un consultor con experiencia te facilita no solo la implementación de la norma, sino la continuidad de tu sistema. Y es cuando yo digo que no es un gasto, es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque te da ejemplos claros, no solo en la operación, sino de cómo atender una auditoría externa, ¿no? Que a veces es muy complicado. No todas las empresas o las firmas consultoras te pueden garantizar una certificación. En nuestro caso, nosotros sí la garantizamos con cualquier empresa certificadora nacional o extranjera, y eso solo lo hacemos por la experiencia que tenemos, ¿no? Por el número de empresas que certificamos, de cualquier giro, y ya la experiencia más allá de certificarse, sino de implementar bien un sistema de gestión de calidad y generar valor con los clientes, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, mi respuesta es que es lo mejor que pueden hacer es contratar un consultor, ¿no? Porque si no, son 2 años, son 3 años, y tengo casos reales de eso, de hasta 5 años que no pueden certificarse. Además de que contratas la experiencia, cuando tienes al personal al interior de la empresa, pues no siempre tiene ese conocimiento, y entonces a lo mejor, además de que no tiene el conocimiento, de repente pues en el trabajo, en el día a día de la empresa, pues le cargas otras funciones y pues bueno, ya le vas restando tiempo a que se enfoque a la certificación o a toda la parte documental, y entonces pues bueno, se empieza a generar una serie de problemas al interior, como esta empresa de 2 años, o sea, claro. es demasiado, y es una carga social al final del día que le está costando a la empresa. Y hablabas hace un momento de la auditoría inclusive. ¿Cuáles son, si yo digo, ok, sí me interesa certificar a mi empresa, cuáles son las fases por las que debo pasar yo como empresario para poderme certificar? Adicional a la capacitación que es necesaria, es así y recomendable. Número 1, empiezan con una capacitación, ¿para quién?
los responsables del sistema de gestión de calidad, y eso depende del alcance. De preferencia que sea el mayor número de colaboradores en una empresa. Y ahorita explico por qué. La capacitación puede ser antes de que empiece el proyecto, durante el proyecto, y después tiene que ser continua porque el certificado sigue, ¿no? Entonces, la primera fase después de eso es el diagnóstico. Un diagnóstico a nosotros nos ha funcionado muy bien. Pero a ver, me regreso un poquito. Entonces yo como dueño digo, ok, sí me quiero certificar, selecciono a algunos de mis colaboradores. Defines el alcance, ¿no? Ajá. O sea, y cómo te ayuda un consultor a través del diagnóstico. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Si me quiero certificar, a lo mejor yo quiero un proceso, dice un dueño, ¿no? Pero sabemos que es lo mismo certificar un proceso que un área o una empresa. Son los mismos requisitos, ¿no? Va a ser el mismo esfuerzo. Entonces, con el diagnóstico ya hacemos la comparativa de lo que tiene la empresa contra lo que nos pide la norma. Después de hacer esa comparativa, le damos una presentación al dueño donde le decimos, tú para poder certificarte estás en un 10%, en un 20% o en un 30%, hablando de 100%, ¿no? Hacemos un plan de trabajo y sobre ese ya vienen las siguientes fases. Y ese diagnóstico les da mucha luz a los dueños y directores. Claro, porque se ubican en dónde están. Porque muchos dicen, sí tengo mucho y se dan cuenta que no, o no tengo nada y tengo mucho, ¿no? Entonces, esa es y eso siempre ha dado resultados para cualquier cosa. Ya que tienes ese diagnóstico, viene la fase de documentación e implementación. Justamente la documentación tiene que ser lo más ligera posible, que aporte valor a la organización, para que la implementación sea en un tiempo más corto. Esa documentación, o sea, una vez que ya está el diagnóstico y yo como empresario ya sé dónde estoy parada, ya sé que me falta mucho. En mi diagnóstico apareció que me falta mucho. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que documentar toda esta fase, etcétera, pero asigno colaboradores de mi empresa para que se empapen en esto y ellos documentan o documenta el consultor. ¿Cómo es? Aquí la recomendación es que lo hagan en coparticipación. ¿Por qué en coparticipación? Porque si le dejan toda la responsabilidad al consultor de que documente, pues la mayoría de consultores son expertos en metodologías, somos expertos en metodologías, ¿no? Uh-huh. Salvo que tengamos experiencia en esa operación, vamos a poder aportar un poco más de valor. Pero si se lo dejan al 100%, lo que va a pasar es que tu implementación no se va a llevar a cabo. Uh-huh. Pero cuando documentas con los colaboradores de la organización y empiezas documentando lo real, el cómo se hacen las cosas, la implementación se aligera y se hace en menor tiempo. Y es que quienes conocen la operación son los colaboradores. Son los expertos. Exactamente, son los expertos y entonces el consultor y ellos hacen un ensamble perfecto porque se conjuga la experiencia con el conocimiento y es más fácil que lleven a buen puerto esta fase documental. Así es, y definir las buenas prácticas para la organización, ¿no? O sea, en ese inter se van definiendo. Claro, tú le acabas de decir bien, tengo al experto en la operación, el consultor es experto en metodologías, ha visto buenas prácticas en el mercado y siempre el valor agregado es ese, a documentar uh-huh. para que le dé beneficios a la organización. Ok, y entonces ya que llegamos a esta fase documental, ¿qué sigue? Ya que documentas, ya que implementas, la fase que nunca te vas a quitar en una certificación, antes, durante y después de certificarse, es la implementación, uh-huh. porque la implementación va a través de versiones. Vas a cerrar la primera fase, que es versión 1, por así decirlo. Sigue la parte de auditoría interna, que es una obligación de todas las empresas que quieren certificarse, hacer siempre esas auditorías internas en su sistema, de hecho es un requisito de la norma para poder hacerlo. En esa auditoría es un interescuadras, que yo siempre lo he manejado así, entre los auditores y los colaboradores, para sacar las inconsistencias del sistema, solucionarlas y estar preparados para una auditoría externa. A ver, entonces, ¿en una auditoría interna participa el externo o también los colaboradores de la empresa? Siempre debe ser el externo con los auditores que seleccione la empresa. Okay. El consultor los debe llevar de la mano porque les va a enseñar también esa fase de cómo auditar los sistemas en caso de que no tengan experiencia. Si es una empresa que tiene experiencia, de todas maneras tiene que estar vigilando cómo se hacen esas auditorías y auditamos a los colaboradores de la empresa. Ok. ¿Qué entendemos por una inconsistencia? Una inconsistencia es un incumplimiento en un requisito de la norma, en un requisito operativo, en un requisito del cliente. Hay un incumplimiento. Entonces, dentro de mi empresa hay
colaboradores que participan como auditores internos también, que son los que me van a ayudar al interior de la empresa a que las cosas funcionen, van a ser esos vigilantes. Son tus externos internos. Es correcto, y que son estos vigilantes que me van a ayudar que al interior de la empresa las cosas se den de acuerdo a lo como se está documentando, a encontrar estas inconsistencias junto con el externo, y que me permita llegar entonces a la auditoría externa. ¿Qué es esto? Así es. La auditoría interna te garantiza que tu auditoría externa fluya de mejor manera. Si tú dentro de la auditoría interna tienes muchas inconsistencias, ves que no está implementado tu sistema, y a lo mejor tenías programado en 1 mes o 2 meses certificarte, te vas a dar cuenta de que no va a ser así, que tu plan de acciones te va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, ya que haces auditoría, haces tu plan de acciones y hay una actividad intermedia antes de la auditoría externa, que se llama la revisión de la dirección, que es lo que te comentaba hace rato. Para que tú te certifiques, tienes que cerrar un ciclo completo de documentación, implementación, auditorías y revisión de la dirección. Si no tienes esas 4 cosas, ningún organismo certificador te puede dar un certificado. Pero que además tiene lógica, o sea, ¿cómo certificar algo que la dirección no conoce o que no ha avalado, de lo que no ha dicho, oye, sí me parece o no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a esto le quito, a esto le pongo? O sea, la dirección debe estar, como decimos, como lo ha venido platicando nuestro experto desde el principio, debe estar alineada y debe estar enterada. Entonces, este ciclo se vuelve un ciclo sano porque intervienen todos los actores que deben participar antes de llegar a esa certificación o esa auditoría para la certificación. Todos los actores, todos los procesos y todos los recursos que tenga la empresa para poder certificarse. Y además es un requisito que en una auditoría de certificación le auditan al director. Entonces, si él no sabe cómo está ese requisito que le compete, claro, se vuelve un factor de riesgo para una auditoría de certificación. Porque además él sabe los estándares que quiere alcanzar, él sabe lo que quiere lograr, claro. Define los objetivos y eso se basa en evidencia. Entonces, la auditoría de certificación es el mismo proceso que una auditoría interna, de hecho se rige bajo la misma normativa y la única diferencia es que ellos sí te pueden decir, ¿sabes qué? Empresa tal, si eres susceptible a certificarte o empresa X no eres susceptible a certificarse y cuando a alguna empresa le llegan a decir, no te recomiendo para certificarse, no es tremendo, ¿no? Porque es una meta que no se alcanzó en ese año, ¿no? ¿Qué factores influyen para que a una empresa le digan no te vas a certificar? Dentro de la auditoría externa, que tengan muchas no conformidades mayores, ¿no? ¿Qué es una no conformidad mayor para que estemos claros? Es un incumplimiento a un requisito de ISO 9000, ¿no? Okay. En este tenor, la documentación, los requisitos se establecen, se documentan, se mantienen y se mejoran, ¿no? Si tú no cumples ese ciclo, difícilmente vas a cumplir con un requisito de ISO. Entonces, si un auditor al final del día, cuando cierra su auditoría, dice, yo creo que a lo mejor en compras no están haciendo bien las cosas, no están llevando los controles, no evaluaron a sus proveedores, no me muestran evidencia de esto, para mí no cumple, ¿no? Okay. Ya tendrás ahí como una no conformidad mayor para ese requisito. Y así es un ejemplo de cualquier otro requisito que pueda haber en tu sistema. Hay organizaciones o organismos certificadores que con 2 o más no conformidades mayores no te dan un certificado, ¿no? Wow. Entonces, ¿el organismo certificador es nacional, es internacional, puede ser indistinto? ¿Cómo es? Hay de los 2 tipos. En México existen de los 2 desde hace varios años. Y lo único que tenemos que procurar nosotros cuando elijamos un organismo certificador en México es que esté registrado con el EMA, que es quien acredita a los organismos certificadores. Okay. Y ya de cada país quien acredite para que le den el permiso de certificar. Ok, me ha tocado ver en el tema de la consultoría que hay empresas que hacen toda la fase documental, pero que también son organismos certificador. Yo no dudo de muchos que hagan un muy buen trabajo, pero se presta a ser juez y parte. Yo te documento, pero yo te certifico. O sea, podríamos pensar que habría algunos casos en donde no me preocupa tanto la parte documental porque te voy a dar el certificado. Así es. De hecho, eso se sigue presentando en estos tiempos. Hay muchos organismos certificadores que eso hacen, se vuelven consultores y certificadores, lo cual ante el EMA no lo pueden hacer.
Si el EMA se llega a dar cuenta, les quita su registro de organismo certificador, Okay. pero pues muchos lo manejan bastante bien, ¿no? Pero no deberías hacerlo porque pierdes objetividad de la funcionalidad de un sistema, ¿no? Y solo te interesa tenerlos como cliente y que le des el papel, ¿no? Porque a los organismos certificadores, pues su vigencia de un certificado es de 3 años. Te vuelves Claro. cliente con ellos mínimo 3 años. 3 años, ajá. De ajá. mínimo, y de ahí los que quieras, ¿no? Entonces sí es complejo ese tema, pero se sigue presentando en la actualidad. Sí, nos ha tocado en el rubro de la consultoría encontrarnos con casos como estos, pero entonces los riesgos es, como dices, si vas a implementar un proceso, un sistema de gestión como ISO 9001, 2015, pues qué mejor que hacerlo bien. Al final del día te implica una inversión económica en recursos, en tiempo, colaboradores, etcétera, etcétera. Hacerlo bien desde el principio, o sea, el costo ya está. Es correcto, tú ya pagaste, en el mejor de los casos, a lo mejor un consultor de inicio, ¿no? Te certificas, pero ese rato comentaba, de hecho la parte fuerte de implementación de un sistema es la vigencia que tú le des a tu empresa. Si tu estrategia tú la planteas a 3 años, a 5 años o más, como conocemos empresas, tienes que tener las herramientas clave para que te ayuden al cumplimiento de esa estrategia, y usualmente la mejor herramienta es un sistema de gestión. Okay. Llámele como le llames, ¿no? Ahorita estamos platicando de la norma ISO 9000 porque es un estándar de reconocimiento, pero hay calidad total, hay sistemas de gestión como Kanban, como Pokayoke, ¿no? Como Six Sigma, que te ayudan a esa parte, pero todo puede ir cubierto en el paraguas de ISO 9000. Todas son herramientas administrativas. O sea, que quien tenga estas herramientas, todo se alinea. Entonces, estamos hablando de una herramienta muy noble, que se adapta con sistemas tecnológicos, como sistemas de administración, como sistemas de gestión, como con todas las herramientas que tenga, todo esto lo integra. Así es correcto. Dime, ¿es caro implementar un sistema de gestión ISO 9001-2015? Digamos que dependiendo del punto donde lo vean, ¿no? Los dueños o empresarios. Para mí no es caro, te voy a decir por qué. Porque el costo de la no calidad es más caro, ¿no? Claro. Ese rato tú mencionabas bien, ¿no? O sea, ¿quién toma la decisión de poder implementar un sistema, ¿no? Si tienes estrategia, bueno, que la tienes porque lo vas a cumplir. Si al final del día tú consideras que es caro un sistema, te va a salir más caro tener mala calidad y perder clientes que poder implementar una herramienta de este tipo, ¿no? Y eso sin decir los costos, ¿no? Pero las empresas, todos sabemos que ganan por vender más o reducir costos. Y si el vender más, tú ya lo tienes bien implementado en tu empresa y ahora con esta herramienta puedes reducir los costos, pues qué mejor que generar más utilidades en esa combinación, ¿no? Ok, entonces, al final del día es una inversión, no un gasto, porque la inversión es algo que realmente te va a retribuir y el gasto es algo que ya no ves un regreso, un retorno de alguna manera. Entonces, es una inversión que va a ayudar a los empresarios a tener mejor administración al interior de su empresa, mayor claridad para sus colaboradores de qué hacer y cómo hacerlo, y trabajar con ciertos estándares de cara hacia tu cliente final. Es correcto, además con estándares internacionales, ¿no? Que justo a eso iba, pero que además me va a dar posicionamiento de marca, porque yo he visto muchas empresas que ponen hasta en sus transportes certificados y lo toman como parte de su eslogan ya, porque están certificados, quiere decir que tienen ya esos estándares y que pueden competir con cualquier empresa y pueden ofrecer servicios a cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Es correcto, y compiten a nivel mundial, ¿no? Esa es la realidad. Un certificado te ayuda a eso. Ya casi estamos terminando con el tiempo de nuestra reunión, pero antes de irnos me gustaría que nos platicaras el tema de ese valor agregado que le da a los empresarios el certificarse. ¿A quién buscar? ¿Dónde están tus datos? Compártenos estos datos para que te ubique la gente. Y antes de cerrar, me encantaría que pudieras concluir con los puntos más importantes que implica una certificación en ISO
para que nuestra audiencia se lo lleve y vea todos estos beneficios que le da el estar certificado. Como beneficio de estar certificado es la mejora continua de tus operaciones, te posiciona tu imagen, tu marca, te ayuda para cuestiones contractuales con clientes que a lo mejor es difíciles de entrar, te ayuda a la parte de entrar en gobierno, porque hoy la mayoría te pide que estés certificado para poder trabajar con ellos, te da rentabilidad en las empresas transnacionales también te lo piden. Claro, te da rentabilidad en las operaciones y utilidad, ¿no? Son de los beneficios más adicional a que te ayuda mucho con los colaboradores para cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Y una recomendación es que siempre alineen su sistema de gestión con la estrategia de la empresa, que si están certificados no lo dejen caer, porque eso pasa después del año 1. Entonces la mayoría que está certificada dice, ya Dios, bye, aquí me quedo. Pero la realidad es que vean la certificación no como un papel a cumplir, sino como un sistema de gestión que permanentemente se tiene que ir implementando y mejorando a lo largo del tiempo. Ok. ¿Dónde te encuentran? En www.decibera.com, que es la página que tenemos. Tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, todas las redes sociales las tenemos activas. Ahí nos pueden buscar sin ningún problema y creo que aparecen en el chat, ¿no? Entonces... Pues muchísimas gracias, Eduardo, gracias por toda esta información que nos has dado y que nos ha abierto más el panorama de lo que es un sistema de gestión ISO 9001, que es algo cercano, que es algo posible, y pues los invito nuevamente para nuestro podcast de la siguiente semana, que nos sigan con estos temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar, gracias Eduardo por estar con nosotros. Gracias Leti por la invitación. Gracias, y nos vemos la próxima semana en su programa, en su podcast Mundo Empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Este fue su programa, Mundo Empresarial. Los esperamos cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel y Claudia Orozco.